Bienvenidos a un nuevo mensaje que te hará reflexionar profundamente sobre quién eres en Cristo. Hoy te traemos una enseñanza transformadora titulada Afirmando mi identidad como hijo de Dios, basada en Romanos capítulo 8. A través de esta palabra poderosa entenderemos cómo muchos creyentes, al igual que el personaje Gollum del Señor de los Anillos, viven divididos entre su nueva naturaleza en Cristo y los impulsos de su carne. ¿Alguna vez has sentido esa lucha interna entre lo que sabes que es correcto y lo que terminas haciendo? Esta palabra es para ti. Dios no quiere que vivas dividido, sino libre. El pecado ya no tiene poder sobre ti si estás en Cristo. El Espíritu de Dios quiere guiarte hacia una vida de victoria. Vamos a descubrir cómo vivir verdaderamente como hijos de Dios, caminando en el Espíritu y dejando atrás la condenación, la culpa y el dominio de la carne. Este mensaje no solo te va a enseñar, te va a liberar. Dale like, comparte este video, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje de bendición. Prepárate, porque lo que viene puede cambiar tu vida para siempre. Comenzamos. Una cara maluca, diría, ay, ¿qué colocan eso en la iglesia? Es un personaje de una película de cine. A ver si ustedes recuerdan a qué película se refiere esta imagen. El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos encontrábamos a Sméagol. Sméagol era el buen agente, pero de veces en cuando tenía otra personalidad que le llaman Gollum. Esta otra personalidad como que le dirigía y le decía, mira, mátalo, haz esto. Era como la parte negra, oscura y mala de este personaje en la película. Si usted quiere entender lo que le estoy diciendo, tendría que verse la película. Y la verdad creo que son varias, son larguísimas porque no sé si son 3, 4 sagas de Señor de los Anillos. Pero siempre estuvo este personaje. Este personaje presenta una doble personalidad. El Señor de los Anillos es la película donde encontramos. Es Gollum, también conocido como Sméagol. Él tiene una dualidad en su personalidad. Una lucha interna entre su yo original, que es Sméagol, y un hobbit amable, bondadoso. Y Gollum, una criatura corrupta, obsesionada por un anillo de poder. Este personaje nos identifica a muchos de nosotros. Usted dirá, bueno, no, yo no tengo esa cara así tan fea, pero de pronto sí la personalidad. Porque a veces en mí hay un Víctor muy bueno, amable, paciente, que soporta, que es bondadoso, que es humilde, que sirve con amabilidad, que aguanta los momentos difíciles. Pero de vez en cuando ese Víctor se va a kilómetros y aparece el Víctor ogro, el Víctor tacaño, el Víctor hoy no quiero servirle a nadie, el Víctor, y yo no sé cuántos de aquí les ha pasado eso, levante la mano. Ahí están mis guayabas, digo, amén. Sí vivimos esa circunstancia en que hay momentos en que le decimos a los demás, mira, sé amable, mira, sé humilde, mira, no te quejes tanto, pero hay veces que yo estoy diciendo eso y lo hago, pero a veces estoy haciendo lo contrario. Y allí nos identificamos con este Sméagol que tiene esa doble personalidad. Quiero invitarle a que me acompañe a leer Romanos capítulo 8, versículo 1 al 10, y veamos esta realidad de nuestra lucha interna, ¿verdad? Y le animo cuando tenga el tiempo, léase el capítulo 7 de Romanos. Este es espectacular. Versículo 1 del capítulo 8 de Romanos. Por lo tanto, voy a leer la Nueva Traducción Viviente mientras vamos a colocándola ahí. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. Versículo 3. La ley de Moisés no podía salvarnos
porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo, versículo 4, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Versículo 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu, es decir, a Dios. 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva ¿a qué? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente los lleva ¿a qué? A la vida y a la paz. Versículo 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Escuche eso, siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Versículo 8. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. 9. Pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y entre paréntesis dice, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Cristo, o sea, a Él. Versículo 10. Y Cristo vive en ustedes. Ustedes entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Oremos. Señor, es nuestro anhelo siempre ser guiados por tu Santo Espíritu. Y hoy pedimos que tu palabra nos aliente, nos transforme, nos bendiga. Sánanos y bendícenos por medio de ella. En Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Miren, cuando uno lee, y no voy a leerlo todo, solo voy a leer una parte del capítulo 7 de Romanos, donde el apóstol Pablo habla acerca de aquello que quiere hacer, hablando del pecado que mora en mí, del versículo 7 en adelante. Él dice que hay una ley en nuestros miembros. Pero vamos a leer del 21 al 23 para que ustedes vean cómo el apóstol Pablo, antes de entrar a hablar del capítulo 8 que vamos a predicar hoy, cómo nos ayuda a entender acerca de esa ley. Mire lo que dice, versículo 21. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que es mal. Aunque quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer el mal. Versículo 22. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Lo dice. Pero hay otro poder. En la versión Reina Valera dice, hay otra ley dentro de mis miembros, dentro de mí, que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza, es decir, me somete al pecado que todavía está dentro de mí. Mire lo que dice el versículo 24. Soy un pobre desgraciado. La Reina Valera hace la expresión, qué miserable mi condición. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? Y el capítulo 8
que nosotros hoy vamos a compartir con usted es la respuesta del apóstol Pablo. Es esa respuesta alentadora, ¿verdad? Pero en el contexto posterior, en el versículo 11 del capítulo 8, si usted me acompaña ahí al versículo 11 del capítulo 8:11, mire lo que dice. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Jesucristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Ahora mire lo que dice el versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, no estén obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola a ella, morirán. Pero si mediante el Espíritu hacen morir las acciones carne o de la naturaleza pecaminosa, entonces vivirán. En esta realidad donde somos llamados a la obediencia, a la desobediencia a la naturaleza pecaminosa, veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Yo quisiera de todas maneras que usted se lleve esto en su corazón. Lo que yo tengo que llevarme hoy al escuchar esta palabra en mi corazón es que soy de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no me debo al dominio de la naturaleza pecaminosa, porque soy de Él. Si yo soy de Cristo, no tengo por qué someterme a la naturaleza pecaminosa, pero sí me someteré y puedo dominarla, porque el Espíritu de Dios está en mí. Amén. Entonces arranquemos con la primera parte. Del versículo 1 al 4, habla acerca del fin del dominio del pecado sobre mí. ¿Cómo es que ya el pecado sobre mí ha sido dominado? ¿Qué es lo que está diciendo en estos versículos sobre qué me conduce a la muerte? Vamos a mirarlo. Si usted revisa muy bien, el versículo 1 dice: por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo, porque ustedes pertenecen a Él y el poder del Espíritu Santo les da vida, los ha libertado del pecado que lleva a la muerte. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos conduce a la muerte? Claramente el apóstol Pablo ha afirmado que esa naturaleza pecaminosa que nos propone el pecado, que nos propone la maldad, siempre nos llevará a muerte. Y cada vez que yo peco, voy sumando. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Hacer todo aquello que desagrada a Dios me lleva a muerte. ¿Usted cree que hay cosas que están pasando dentro de usted? Mire, es una propaganda constante. Es como cuando usted no compra un producto y usted dice: ¿cuánto me encantaría tener esto? Me encantaría comprar un carro, pero usted sabe que económicamente no tiene para sostenerlo, sabe que quizás lo quiere por un lujo, no por una necesidad, no por temas de trabajo, no porque su familia está grande, es un capricho personal. Muchas veces tener un carro no es un lujo, es una necesidad, por temas de familia, por temas laborales, por muchas cosas. Como cuando uno dice: mire, yo quiero tener un teléfono, el último, el más caro. No es una necesidad, solo necesito comunicarme por los medios de comunicación que hay, y yo creo que otros celulares que están en tu posibilidad económica lo pueden hacer. Pero hay un capricho, que es que yo quiero demostrarle a mi amigo, a mi amiga, que yo también tengo plata como él tiene y que me debo y me merezco. Mire, usted se merece mucho más que un celular. Usted se merece la vida eterna, que mejor te merece la paz. Usted se merece la tranquilidad. Y usted se merece que no le estén llamando: oiga, como usted es pobre, tiene que darme la cuota del celular este mes y no ha podido. Entonces nos metemos en ese tema de que me incita, me llama. Y esa voz interna allí pecaminosa te está llevando a hacer algo que no necesitas hacer, que no tiene necesidad. Ahora estamos hablando de un celular, quizás no sea pecaminoso, pero pensar en alguien que te hizo que tu corazón doliera,
y pensar mal contra él y obsesionarte contra esa persona. Piensa en otra. No tiene nada que ver con compras, no tiene nada que ver con odio, tiene que ver quizás entonces con lujuria. Y vistes a una persona y en tu mente te obsesionaste con esa persona. Y quieres conocer a esa persona. Y no conocerlo por una amistad amigable. Te encantó, te sedujo, te gustó. Está ahí toda la día, toda la noche, toda la semana. Y eso se empieza a convertirse en una obsesión. Pero es que tú eres casado. ¿Por qué tienes que tener eso en tu mente? Pero ahí está. Y el apóstol Pablo entonces dice, es que hay una ley que está en tus miembros. Tú sabes que eres casado. Tú sabes que eres hijo de Dios y no debes tener rencor. Tú sabes que a Dios no le gusta que tú seas esclavo de cosas vanas, comprar cosas por demostrarle a nadie en que tú vales. Cuando Él te dijo, tú vales tanto que yo derramé mi sangre por darte la vida eterna. Tú no necesitas una cosa de posesión o una cosa para que valgas algo, porque el mundo te deja saber que el día que tú no tengas esa cosa, sigue siendo un don nadie. Pero Dios te dice, yo derramé mi sangre por ti, tú eres importante. Así que, ¿qué me lleva a comprar cosas para demostrarle a los demás que soy alguien? Mi naturaleza pecaminosa, que me lleva a la muerte, que me lleva a la maldad. Es la que me ha puesto esa imagen obsesiva. Es la que me ha puesto lleno de rencor. Es la que me ha puesto a comprar cosas que no necesito, pero yo creo que me hacen valer algo delante de la gente. Eso precisamente es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ten cuidado. Esa naturaleza pecaminosa te lleva a la muerte. Pero ojo, mira lo que dice aquí la palabra. Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No la hay. Porque ellos han sido comprados con la sangre preciosa. ¿Cómo fue que Dios dice que la ley de Moisés no podía salvarte? Una de las cosas que quiero decirle, mis amados, es que tenga cuidado con aquellos que conocen lo que es el camino bueno y no lo pueden hacer. En estos días he aprendido por la palabra que el llamado de nosotros no es a imitar las conductas de Jesús. Pastor, ¿qué está diciendo? Si la palabra dice que imitemos, tenga cuidado. Usted no puede imitar a Jesús si esa naturaleza pecaminosa domina más que el Espíritu Santo. No puede. ¿Por qué cree que Dios mandó a su Hijo en la misma naturaleza, con la misma carne, para morir? ¿Para qué lo hizo? Para que esa naturaleza pecaminosa fuese eliminado el poder de ella sobre nosotros. Es lo que nos dice Romanos en esos primeros 4 versículos. Porque tú no puedes. Entonces tienes que perdonar, tienes que portarte bien, tienes que ser humilde, y a la hora de la verdad tú te esfuerzas por hacerlo, y ¿qué te encuentras? Que eso tiene más fuerza que tú, que no puedes. Y termino diciendo lo mismo que dice el apóstol Pablo: miserable de mí. Sé lo que es bueno, sé lo que es correcto, pero no puedo hacerlo. Y es entonces donde aparece la obra de Cristo Jesús en mi favor. No sirve que yo sepa los 10 mandamientos. Ningún ser humano los puede cumplir. No puede. Porque dice claramente la palabra que por la ley, en el cumplimiento de la ley, usted podrá hacer unas cosas buenas, pero las otras la termina haciendo malas. La ley hay que cumplirla totalmente, y el que no la puede cumplir se condena. De allí es donde el Señor mandó entonces a su Hijo. Y dice el versículo 3, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer, y envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestras faltas, Dios declaró, dice el versículo 3,
el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Ojo, entonces el llamado no es que yo haga toda la fuerza, yo puje por ser amable, por ser humilde. Tú no puedes. ¿Quién sí puede? Cristo en mí. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que ahora vivo en esta carne, la vivo por la fe en Cristo Jesús. Consiste entonces un evangelio, digamos, vano. Consiste en un evangelio incluso hipócrita. Hacer fuerza por modelar a Cristo cuando no está el Espíritu de Dios en mí. Yo no lo puedo hacer. Necesito que su Santo Espíritu me guíe. Y ese es el Espíritu que Dios puso en nosotros. Ese es el Espíritu por el cual ahora podemos caminar y decirle no a esa naturaleza pecaminosa. Pero pasemos a la segunda parte que está del versículo 5 al 10. El apóstol Pablo me dice que los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Yo quisiera que usted pueda tener una listica de esas cosas por si en algún momento usted dice, venga, yo le he dado lugar a eso. Porque hay que identificar al enemigo, hay que identificar aquellas cosas de esa naturaleza nuestra, como hace el doctor. O le envía a usted un examen para identificar las bacterias o lo que se encuentra ahí en la sangre, o le pregunta por los síntomas. Y cuando se encuentran los síntomas, él le dice, usted lo que tiene es. Así que permítame, y si usted dice que tiene estos síntomas, usted tiene que trabajar fuerte en contra de la naturaleza pecaminosa. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, el apóstol Pablo dice que las obras de la carne son inmoralidad sexual, que incluye cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio, pero también incluye pensamientos inmorales estando casado. La impureza se refiere también, porque habla de inmoralidad sexual, impureza se refiere a la contaminación moral y espiritual, incluyendo la lujuria y la lascivia. ¿Qué es la lascivia? Una excesiva indulgencia en los deseos sexuales. Cuando una persona vive dándole al computador por aquí porque le encanta ver, cuando ve, y esto también es para las mujeres, cuando ven al sexo opuesto con cierta morbosidad, y uno puede decir, sí, pues me encanta su cadera, me encanta esto y lo otro, y se la pasa en eso, eso lo llamamos lascivia. Pero si practica magia, brujería y otras formas de ocultismo, la tabla Ouija y cualquier cosa, o incluso le interesaría que alguien le diga el número del chance o el qué va a pasar mañana, eso es brujería. Pero ¿por qué no mencionamos una muy cotidiana entre nosotros? El odio y el resentimiento hacia otro, con razón o sin razón. Enemistades, pleitos, las disputas y contiendas entre nosotros, sea familiar, sea laboral o sea en la calle con desconocidos. Esos son síntomas de la carne en medio de nosotros. Los celos, esa envidia y resentimiento porque el otro no debe haber tenido lo que yo debería tener, es que él no se merece eso, porque yo me he esforzado más, porque yo no. Y empezamos a molestarnos contra esa persona. Él no sabe que lo odia, pero yo lo pienso las 24 horas del día de manera negativa. Las iras, porque vivimos enfadados, vivimos en arrebatos de ira. Contiendas, disputas y discusiones que nos llevan a la división de relaciones. Herejías, falsas doctrinas desviadas de la verdad bíblica. Borracheras, consumo excesivo de alcohol, de orgías, desenfreno y libertinaje en la conducta sexual y otras cosas semejantes a esta.
nos dicen que estamos guiados por la carne, por esa ley del pecado que siempre me lleva a la muerte. Quisiera que usted tenga estos síntomas para poder identificar cómo de una u otra manera debes enfrentar ese pecado y debes decirle no más. Este hombre natural del que aquí nos habla, que piensa siempre en las cosas pecaminosas, que es controlado por esa carne, créame, eso no tiene un propósito gratis. Allí está el enemigo, está el imperio de la maldad, y lo único que quiere de ti es tu alma. Y no solamente de ti, quiere destruirte a ti, quiere amargarte a ti. Aquellos que disfrutan de la lujuria, la sensualidad y las cosas sexuales, mire, eso no tiene fin. No tiene fin. Eso es como la drogadicción. Usted empieza con una cosa pequeña y después la intimidad sexual no le basta. Quiere otras experiencias y otras, como encontramos en las aberraciones hoy, que hay hombres incluso que tienen intimidad con muertos. Eso no tiene límites si tú le das lugar. A la carne hay que decirle no, aún en una dosis pequeña. El apóstol Pablo dice que los que son controlados por el Espíritu de Dios, ¿en qué cosas piensan? Piensan en las cosas que agradan al Espíritu de Dios. Y aquí es bueno que tú revises, aquí es bueno que tú te preguntes, en mi mente, ¿a quién he estado agradando? He estado como Smigol, a veces con Dios y a veces recuerda lo que dice la palabra, o frío o caliente, porque a esos tibios Dios los vomitará de su boca. Mis amados, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente los lleva a la muerte. Y no solamente si hay una cosa que hace la naturaleza pecaminosa, es tomarte, hacerte esclavo y usarte incluso para destruir a los que más amas. El versículo 7 nos dice que la naturaleza pecaminosa, y esto es importante, ¿cuántos de los que están aquí quieren ser enemigos de Dios? Diga amén. ¿Usted quiere ser enemigo o amigo de Dios? Entonces tendría que decirle a esta naturaleza pecaminosa, tú y yo desde hoy nos enemistamos. No te voy a dar ni el saludo, naturaleza pecaminosa. No voy a permitir que ni siquiera llegues a mi mente. Porque lo único que tú quieres es enemistarme con Dios. Ojo con esto. Si el hombre quiere estar lejos de Dios, dele lugar a la naturaleza pecaminosa. Si el hombre quiere estar apartado de la voz de Dios, dele lugar a la naturaleza pecaminosa. Si el hombre quiere estar lejos de la bendición espiritual constante, del refugio, la protección, el cuidado y la bendición de Dios, dele lugar a la naturaleza pecaminosa. Porque hay dos cosas entonces que dice el texto bíblico que hace la naturaleza pecaminosa. ¿Cuáles son? Primero, nos lleva a la muerte. Y segundo, nos
permite tener una vida enemistada constantemente con Dios. Ahora, dice el texto bíblico, no solamente habla de ser enemiga de Dios. El versículo 7 dice que nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará, porque no puede. Versículo 8 dice que esa naturaleza pecaminosa nunca puede agradar a Dios. En este punto queda claro el llamado a no ser rebelde a la iniciativa que Dios tiene de liberarte de esa naturaleza pecaminosa. Porque muchas veces la consentimos, la justificamos. A ver, si una persona es infiel en el matrimonio, la naturaleza pecaminosa no lo lleva a los frutos del Espíritu o al fruto del Espíritu. Ámale, sé paciente, restáuralo, ayúdalo, ora por él, sácalo de esa inmundicia de inmoralidad en la que cayó. La naturaleza pecaminosa empieza a llevarte eso. Me fue infiel, me la hizo, me avergonzó. Yo también tengo el derecho de desquitarme. Si él lo hizo, yo también. No, pues. Y terminamos luego de juzgar a aquel que hizo lo malo, haciendo lo mismo a lo que Satanás le llevó. Me estoy haciendo entender cómo es que esto se maneja, ¿no? Una persona es grosera conmigo, pero el cristiano debe mantenerse amable y misericordioso. ¿Y dónde están aquellos que apenas le sale la grosería al uno, a usted también se le dispara? Digan aleluya. Digan aquí estoy. Pues se entiende que la Escritura dice que debe haber una respuesta blanda. Se entiende que debemos convencer al pecador de su maldad en la que está y no caer en su propio pecado. ¿Y qué sucede con muchos cristianos? Caemos en la misma. ¿Y quién tuvo el dominio allí? ¿El espíritu o la naturaleza pecaminosa? ¿Nos acercó o nos alejó de Dios? ¿Nos llevó a vida o nos llevó a muerte? Créame, amados hermanos, esto es lo que Dios quiere que usted escuche hoy. Para que no se deje manipular más por esa naturaleza pecaminosa. Usted que se entregó a Cristo, que decidió honrar a Cristo, que decidió caminar en el Espíritu y no en la carne. Sí, lo que pasa, pastor, eso se oye muy lindo, pero es que uno queda como un tonto. La palabra nos dice que no andamos por vista. Puede aparentar que tú seas un tonto. Puede aparentar ante los demás que tu amabilidad no era en ese momento la forma adecuada. Pero dice claramente que el Espíritu de Dios nos guía en victoria y no es por vista sino por fe. Yo actúo en obediencia porque le creo a Él. ¿Cuántos lo creen? El versículo 8 dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero, dice el versículo 9, ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y ojo con esta expresión súper importante que aquí está entre paréntesis. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Cristo. Y esto sí me toca tremendamente mi identidad. Cuando yo actúo en la carne, entonces ¿de quién soy? Cuando yo me dejo llevar por el camino de la muerte, entonces ¿de quién soy? Cuando los malos deseos, la lujuria, la ira, la contienda, la división, la hechicería, las falsas enseñanzas y todas estas cosas me guían, entonces ¿de quién soy? Si el Espíritu de Dios está en mí,
No hay manera que esos apetitos carnales, que esas pasiones de maldad y de pecado me dominen, porque soy de Cristo. Y como dice el versículo 10, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque este cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Amados hermanos, creo que esta palabra es bien clara. Quien está dominado por la carne y piensa en las cosas de la carne, no puede decir que lleva una comunión con Dios. El más tiene enemistad, está lejos, y fácilmente su identidad es cuestionada sobre si es o no hijo de Dios. Yo creo firmemente que la obra de Cristo en la cruz es perfecta. Y creo que usted un día recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Creo que usted muchas veces ha vacilado frente a tomar posición. Pero hoy el Señor te dice, no vaciles. Actúa en la dirección del Espíritu de Dios. Tú no le debes nada a la carne, porque la carne siempre ha querido llevarte a muerte. Pero el único que murió en la cruz y derramó su sangre para darte una nueva vida es Cristo. Así que ya tú no perteneces a ese camino de muerte. Ahora perteneces al Señor. No tienes que demostrarle nada a la carne. No tienes que hacer nada por aquello que solo quiere destruirte a ti y a lo que te rodea. El Señor te llama hoy a que te llene de su Santo Espíritu. Quiero recordar lo que el Señor te ha regalado y muchas veces tú lo has dejado por esos frutos que has dado. El Señor te ha llenado de su amor, de un amor incondicional y sacrificial, un amor que no lo apaga nada, que se manifiesta en el cuidado y la preocupación por los demás más que por ti mismo. Un amor como el de Cristo, que no importó ser Dios, y viendo la blasfemia y la maldad de los que estaban allá en la tierra, Él descendió, se humilló como hombre para salvarlo, aunque ellos merecían la condenación. El Señor te ha regalado su amor. ¿Lo quieres cambiar por odio? No puede ser. Dios te ha regalado a través del Espíritu el gozo. Un gozo tan profundo, una alegría que aunque el médico te dijera, hoy mueres, tú podrías decirle, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, mi premio ya viene pronto. Ni aún la muerte te quitaría el gozo, ni la serenidad. Ese gozo que proviene de una reconciliación y de una confianza en que aunque el mundo te quite todo, lo que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar. Dios te ha regalado una paciencia. Te ha regalado esa paciencia que tiene la capacidad de soportar cualquier dificultad y prueba con perseverancia. Pero ¿sabe qué? Una paciencia que no pierde ni el amor ni el gozo, porque es sobrenatural, porque es del Espíritu que vive en ti. Dios te ha dado una paz, esa tranquilidad y serenidad que provienen de esa reconciliación con Dios. Cuando uno vive en una casa de discordia, de pleitos y de contienda, uno daría para pagar el arriendo doble donde encuentre paz.
Y esto que estoy diciendo solo lo saben aquellos que han vivido contiendas constantes en medio, abren la puerta de su casa. Porque no quieren llegar a casa, porque prefieren llegar tarde, que todos estén dormidos y cansados. Que siempre que se está en casa hay un infierno. Ellos dirían: amén, pastor, yo quisiera encontrar esa casa donde el arriendo es doble, pero tengo paz. Pues esa paz te la da el Espíritu Santo. El Señor, a través de su Espíritu, te ha dado una amabilidad y una ternura y una consideración ante los demás, que es el reflejo del carácter de Dios, la bondad. ¿Vas a perderlo por hacerle caso a la carne, que solo trae muerte? ¿Vas a perder la práctica del bien y la generosidad para ayudar a los demás, solo porque la carne te dice: lo que es tuyo no lo compartas con nadie? ¿Vas a perder la fe? La fe que nos permite caminar en situaciones difíciles. La fe que cruza montes, montañas. La fe que te lleva a saber que si Dios está contigo, nadie es contra ti, porque las promesas de Él van delante, que Él es leal a su palabra y a todo lo que te prometió. ¿Sabe qué te dice la carne? Estás solo en este mundo, no tienes a nadie. ¿A quién quieres creer? Pero Dios te ha dicho y te ha dado sus promesas. El Espíritu de Dios nos da la humildad, la docilidad y la capacidad de ser enseñables, receptivos. Pero también el Espíritu de Dios nos da el dominio, la capacidad de controlar los impulsos y las emociones. Porque todos los que viven esta conducta son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Vas a caminar en el Espíritu, que es vida y paz? ¿O vas a seguir dándole de veces en cuando, como Smigol, un espaciecito al ogro que hay en mí y otro a ese buen personaje? El poder del pecado sobre tu vida, Cristo lo destruyó en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Si Cristo lo destruyó, ¿quién le está dando poder? No es Cristo, eres tú, cuando abres la puerta de tu corazón. Todos sabemos que la carne y sus deseos no quieren sino verte muerto. No podemos dejar que ella marque la pauta en nuestros pensamientos y nuestra conducta. La obra que el Señor ha hecho en mí hoy me permite decirle a la carne no, porque ahora soy de Cristo y puedo caminar en una vida que adore a Dios. Es un buen momento para decirle, mi amado hermano, si esta prédica te ha tocado, no más a la carne, no a un respiro mínimo para ella en mi vida, no a un mínimo pensamiento. Hoy tienes la oportunidad de decirle al Señor, perdóname, porque muchas veces contristaste al Espíritu Santo con el cual te selló, dándole lugar a conducta, pensamientos y emociones carnales. No tienes ninguna deuda, vuelvo y te digo, con el pecado, sino con Dios. Vive para Dios, camina y sostente solo para Él. Cada día procura la comunión con su palabra en oración, y una oración que no solo sean canciones, porque ¿sabe cuál es la adoración que más le encanta a Dios? Cuando en medio del soberbio, irritante, grosero y patán, tú eres humilde, sencillo y amable.
Y el que es grosero, patán y soberbio contigo, no pueden quitarte ese humilde, sencillo y amable, porque no lo estás haciendo tus fuerzas, sino es el Espíritu de Dios a través de ti. Amada iglesia, debes pedirle perdón a Dios, porque Él hoy te dice a través de esta palabra que la iniciativa humana es camino de fracaso. Deja que Dios haga. Clama por su intervención en medio tuyo. Clama porque su Santo Espíritu sea formado en ti. Y como cantábamos en la oración, pedirle al Señor que haga de mí un odre nuevo. No te sientas mal cuando pasaste por momentos de lucha y dificultad. Tenemos que ser pasados por el fuego, porque algunos dicen, yo soy paciente hasta que me casé. Entonces no eras tan paciente. Yo tengo el Espíritu de Dios y creo que los frutos de Dios están en mí. Estás hablando rápido, me detuviste en una discusión y el Espíritu de Dios se fue volando. ¿Qué pasó? Y Dios a veces nos permite estos momentos para recordarnos que tengo que, a través del Espíritu, dice la palabra, hacer morir las obras de la carne. Hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Inclínate a usted. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te pido perdón por las veces que hubiera dado lugar a la carne en mi vida. Hemos sido, Señor, testarudos.